Buenas tardes, de parte de Mercado Valores les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Brian Harrington, soy gerente del segmento institucional y hoy tengo el gusto de acompañarlos en este espacio informativo. En Mercado Valores contamos con un modelo de gestión patrimonial que involucra la combinación de servicios de asesoría financiera y manejo de inversiones, tanto a nivel nacional como internacional, junto con otros servicios patrimoniales como asesoría fiscal y contable, asesoría en gobernanza y asesoría en protección patrimonial. Es por ello que hoy hemos creado este espacio, el cual le hemos titulado Asociaciones Solidaristas. ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta a nivel tributario? Con el fin de aclarar algunas dudas que nos han hecho llegar nuestros clientes. Hoy estaremos abarcando algunos temas como cómo afecta el restablecimiento del sistema ATV, qué papel juega el diferencial cambiario en las rentas pasivas, qué retenciones le corresponde a mis asociados, entre otros. El día de hoy contamos con el acompañamiento del señor David Mena y el señor Daniel Pelécano, aliados de Mercado Valores. El señor David Mena es socio director del área de impuestos y legal de la firma Grant Thornton y cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en materia tributaria. El señor Daniel Pelécano de gerente de impuestos y legal también de la firma Grant Thornton y cuenta además con una amplia experiencia en la atención de entidades y asociaciones sin fines de lucro, como cooperativas, fundaciones y asociaciones solidaristas, así como compañías mercantiles nacionales e internacionales. Durante esta transmisión estaremos respondiendo sus preguntas, para lo cual pueden utilizar el espacio del chat o en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no duden en escribirnos en cualquier momento. Y sin más preámbulo, David y Daniel, bienvenidos. Les agradecemos una vez más por acompañarnos el día de hoy y quedamos a sus órdenes. Gracias, Brian. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todos los presentes en esta tarde. Para nosotros, Grant Thornton, junto con Mercado Valores, en una alianza conjunta, es un gran placer poder compartir con ustedes una vez más un evento de capacitación sobre temas de interés para todos ustedes, y en este caso, especialmente para un sector tan importante de la economía como son las asociaciones solidaristas. Le doy la bienvenida a mi compañero Daniel Pelécano para que pueda presentarse y mientras yo voy a ir compartiendo la presentación. Bienvenido, Daniel. Gracias, David. Un placer estar con todos esta tarde, en este ratito que vamos a pasar juntos. Y la idea pues es de explorar un poquito y conversar acerca de las implicaciones generales y también un poquito las más específicas que tienen este tipo de entes especiales a nivel tributario, a nivel fiscal, con las variaciones más importantes y aquellas que han tenido un impacto sobre todo a partir de la reforma fiscal que entró en vigencia a partir del año 2019. Entonces, sin más preámbulos, la idea es empezar por un tema muy conceptual, generalidades sobre todo, y hablar un poquito conceptualmente de las asociaciones solidaristas y de la historia que nos lleva hasta tener que discutir el día de hoy un poco más profundo sobre los impactos y las necesidades que tienen a nivel fiscal, que previo a la entrada en vigencia de esta reforma pues eran bastante
más sencillas y menos invasivas. Las asociaciones solidaristas como tal son entes muy particulares y todos pues conocemos su operación. Realmente en un país que es, siendo Costa Rica uno de los pocos países donde el modelo cooperativista ha sido un modelo tan exitoso, no es de extrañar que un modelo también como el solidarista haya tenido y haya vendido sus frutos y haya sido también un modelo exitoso. Las asociaciones solidaristas, desde su concepción o al momento de su concepción, en realidad fueron pues fundamentadas y conceptualizadas como entes pequeños que se iban a encargar de darle un soporte al patrono y al empleado, a su vez, en temas económicos. Entonces, la ayuda y el aporte, el apoyo socioeconómico que iban a tener este tipo de sociedades fue su razón de ser. Al patrono para efectos de una cesantía y de aliviar, por supuesto, esa carga, y al empleado de pues también tenerle una especie de soporte ahorrativo para que pudiese tener un respaldo adicional al momento de abandonar su lugar de trabajo y su operación. Entonces, bajo ese modelo, que es un modelo, repito, que se acerca mucho al modelo cooperativista y que encuentra, de hecho, ahí sus bases, al igual que se crean las asociaciones solidaristas donde sus principales fuentes de ingreso, siendo estas, llamémoslas un tubo abierto porque es la realidad, proviene de dos fuentes grandes. El aporte patronal, que se debita mensualmente de la cuenta directamente del patrón, o sea, proviene de un aporte, un soporte que brinda el patrono a cada uno de los empleados, perdón, no directamente a la asociación, sino a los empleados, es particular e individual de cada uno de esos empleados, y el ahorro que hace el empleado, que tiene unos porcentajes preestablecidos y que se debita de su planilla mensual. Entonces, de esas dos grandes fuentes de ingresos, se nutre la asociación solidarista, que a su vez como ente tercero independiente, lo que se encarga es de administrar esos fondos en función de desarrollar programas de fomento de cooperación entre los patronos y los trabajadores. Programas que pueden ser de todo tipo, porque la ley es amplia, la ley de asociaciones solidaristas es amplia, puede dar soporte en vivienda, programas científicos, deportivos, educativos, recreativos, culturales e inclusive espirituales. Pero siempre con el sentimiento original que tenía la asociación solidarista de funcionar de un enlace entre patrón y trabajador, proveyendo un adicional en lo que se refiere a un soporte económico. Básicamente era una fuente de ahorro, llamémoslo así, obligatoria para quien sí deseara inscribir de manera voluntaria en una asociación solidarista y de una buena fe por parte del patrono, porque por supuesto no es una obligación de los patronos dar un apoyo para la constitución de una asociación de este tipo. La actividad económica es una actividad económica que está regulada y entrando ya en materia fiscal en la ley del impuesto sobre la renta. Existe en ATV y las asociaciones se inscriben con una codificación específica y a partir de ahí es donde tenemos ya que empezar a hablar del tema reforma y tal vez de un poquito del histórico. Las asociaciones solidaristas como tal, en la ley del impuesto sobre la renta previo a la entrada en vigencia de la reforma, era una entidad no sujeta. ¿Por qué? Porque se entendía que era justamente eso, un soporte adicional que le daba el patrono a su trabajador para que pudiesen tener ese apoyo socioeconómico y poder salir adelante, ya sea al momento de salir de la empresa o inclusive durante, mediante todo lo que es la administración de esos fondos que comprenden el patrimonio de la asociación. Sin embargo, como les comentaba hace unos minutos, las asociaciones fueron pensadas como entes muy pequeños. Realmente una visión cortoplacista del legislador en su momento, que si bien valora y aprueba la idea de la creación individual por ley especial, por medio de una ley especial de este tipo de entidades, las piensan como entidades pequeñas que realmente no van a subsistir. Algo muy parecido a lo que pasó con las cooperativas a nivel nacional. Se pensaron como un apoyo de sociedades de personas, no sociedades mercantiles, que no iban a trascender mayor cosa.
Con el paso de los años, por supuesto, con el aumento de la población, con el aumento de la población trabajadora, con, ¿por qué no decirlo?, con una mayor riqueza a nivel nacional, con la entrada de nuevas divisas, donde se abren un poco más los mercados internacionales y tenemos un soporte de entidades multinacionales, las asociaciones solidaristas crecen mucho. Crecen tanto que llega a cierto momento donde su patrimonio es bastante más allá de lo que pues requieren para darle vuelta y circularlo dentro de un marco, llamémoslo así, una entidad financiera pequeñita. Y empiezan a explotar ese patrimonio. Por supuesto, la ley les permite hacer todo aquello que vaya en beneficio de sus propios asociados. Entonces las asociaciones solidaristas empiezan a meterse en negocios adicionales que van más allá inclusive de los préstamos o de los ahorros entre sus propios afiliados. Y así tenemos asociaciones solidaristas que hemos visto de todo, la clásica que tiene la soda o administra el comedor del lugar de trabajo, hasta aquellas que tienen servicios de transporte porque le compran unas busetas y le dan los servicios de transporte a los propios empleados, cobrándole al patrono, la que vende perfumes, la que vende colonias, la que vende electrodomésticos, que los vende a un mejor precio, que se los financian sus propios asociados, y vemos que tienen varias fuentes de ingresos, se empiezan a comportar más como una compañía mercantil, acercándose muchísimo más al esquema de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando se encuentra en discusión la reforma fiscal, sinceramente pasa un poco por debajo y un poco oculto el escenario de las acciones solidaristas. Se concentra mucho la discusión en la repartición de excedentes y en el aumento original propuesto del 5 al 10% de aumento en la retención que tiene que ejercerse sobre los excedentes, y se omite un poco fijarse en el tema de la no sujeción. Siendo ahí en el artículo número 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde existe este escenario de no sujeción, las asociaciones solidaristas estaban contenidas dentro de un inciso específico, siendo el inciso E, y básicamente quedaban por fuera de todo ejercicio de tributación. Entonces, eran entidades no sujetas. Cualquier ingreso que generaran por cualquiera que fuera la vía y con quien fuera que estuviesen transando, no tenía una necesidad de tributación directa, y los proponentes en ese escenario, sobre todo del segundo proyecto, de una vez que pasa el segundo borrador, ya en la presidencia anterior, en el ejercicio de la presidencia anterior, cuando pasa el segundo borrador, deciden que aquí hay un núcleo de entidades a las cuales se les puede explotar un poco a nivel tributario para efectos de colaboración con las finanzas públicas. Se eliminan las asociaciones solidaristas de ese artículo número 3 de no sujeción de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no se sustituye con nada. Es decir, quedan las asociaciones solidaristas en su momento cuando se promulga la ley como entidades sujetas como cualquier otra, como si estuviésemos hablando de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Ocurre que, por supuesto, al darse esta situación, se empiezan a autocuestionar muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué una asociación solidarista, siendo una entidad sin fines de lucro, va a tener la misma composición de una sociedad anónima? Entonces se hacen acercamientos por parte de las diversas federaciones y confederaciones hacia el Poder Ejecutivo y se le dice, bueno, esto tenemos que regularlo de alguna manera, puesto que no podemos poner o no podemos equiparar la cancha. Pierde toda la razón de ser. El tema del solidarismo le pierde su ventaja competitiva y básicamente me convierte usted en un banco a mí. Es así como con la promulgación del reglamento, cuando sale el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se empiezan a hacer las delimitaciones correctas, siendo la delimitación principal que la asociación solidarista continúa siendo una entidad no sujeta per se, o sea, se considera una entidad no sujeta, y ahí sí mismo se contiene dentro del reglamento una técnica normativa realmente mala, fatal, porque esto debería haber estado contenido dentro de la ley, pero bueno, tomemos lo que existe y lo que existe está en el reglamento,
Asociación Solidarista continúa siendo una entidad no sujeta, continúa siendo una entidad que en buena teoría no debe de cancelar impuestos sobre la renta, pero se me pone un estribillo que es el gran cambio aquí, que viene y me dice, la Asociación Solidarista, si bien es cierto, es una entidad sin fines de lucro, es una entidad que continúa siendo así, y su objetivo no es lucrar, que es distinto a no tener ganancias, porque no, por supuesto el lucro no se entiende como que sea una entidad que tiene que dar pérdidas, sino todo lo contrario, sino que no reparte dividendos como tal. La Asociación Solidarista va a continuar en ese estado, sin embargo, las transacciones y los ingresos que provengan de terceros ajenos a la Asociación Solidarista tienen que ser reportados. Entonces existe la obligación, y aquí hay grandes cambios, existe la obligación, todas las asociaciones solidaristas están inscritas dentro de ATV como entidades sujetas, declarantes y que deben de cumplir todos los deberes formales, y en los deberes materiales a la hora de pagar, pagarán aquellos que están directamente vinculados o anexados a operaciones que realicen con terceros, siendo estos terceros toda persona que no esté afiliada a la Asociación Solidarista, incluido el patrono, así dispuesto por parte de la Dirección General de Tributación. Entonces, actividades como ventas de terrenos, por ejemplo, que se realizan a terceros, o sea, que no es un asociado el que me lo compra, ese ingreso debería ser ingreso grabable. Venta de bienes muebles, y por muebles entendemos desde el perfume hasta la comida que se vende en una soda. Si se vende, por ejemplo, al público en general de la empresa, y no toda la población es afiliada, pues también habría un escenario donde habría que hacer una segregación. ¿Que es muy difícil? Pues sí, estamos hablando de básicamente una dificultad y una imposibilidad material, y muy poco detectable por parte inclusive de la autoridad tributaria, pero en la naturaleza eso es así. La prestación de servicios, inclusive financiamientos, lo cual no se puede per se realizar, pero financiamientos, obtención de ingresos a través de certificados que se realicen con terceras personas, la venta de paquetes de turismo, cualquier comisión que venga en el camino que no sea directamente con un afiliado, va a caer en esta condición de ser elementos gravados por la ley del impuesto sobre la renta, que es un concepto de nuevo novedoso. Aquí es donde se viene en realidad un gran cambio junto con la variación en la tarifa de los excedentes, pero que nos lleva a que en este momento sea muy importante que comentemos sobre las obligaciones, tanto las formales como las materiales, que tienen que cumplir este tipo de entidades, y las declaraciones y la forma en la que deben de presentarse. Le cedo la palabra aquí a Don David para que él nos comente y continúe con la presentación sobre esas obligaciones y la forma en la que se materializa. Gracias, Daniel. Efectivamente, como bien lo explicó Daniel ampliamente, estas asociaciones solidaristas prácticamente tienen todos los deberes formales y materiales que cualquier otro contribuyente. Dentro de esos está la declaración del impuesto sobre la renta, que tienen que presentar independientemente de que su actividad esté limitada a operaciones con los asociados, ¿verdad? Que en principio, digamos, no tendrían que pagar renta sobre ellas, salvo que hagan operaciones con terceros. En los casos donde hayan, no sé, sistemas de ahorro para los empleados, ¿verdad? Y se le paguen, por ejemplo, intereses sobre algún tipo de ahorro a esos empleados, la declaración 10.149 de rentas del capital mobiliario. Claramente la declaración de ganancias y pérdidas de capital, la de 162, debido a que las asociaciones manejan un flujo importante de inversiones, y muchas de ellas en algún momento pues tendrán operaciones donde tengan que vender títulos, valores, parte de su cartera, y producto de esas transacciones podrían generar ganancias o pérdidas de capital. Y claramente, al ser un contribuyente que tiene el deber de hacer estas retenciones, va a tener una planilla que tiene que hacer retenciones en la fuente. Cuando paga los excedentes a los asociados, también tiene que hacer esas retenciones y hacer las declaraciones correspondientes en el D103, y al final de año hacer la declaración anual de resumen anual de retenciones.
entre algunas de las obligaciones que tienen para efectos del impuesto a las utilidades. Como bien indiqué, dentro de esas obligaciones, las asociaciones solidaristas son entes que por ley están obligados a actuar como agentes de retención del impuesto cuando pague o acredite rentas que están afectos a este mismo, ¿verdad? Y para ello deberán de proceder por cuenta del fisco, asumir esa responsabilidad de retener el impuesto y enterarlo al fisco. Recordemos que para renta, especialmente ya para el periodo fiscal 2022, de acuerdo con la actualización de la tabla de cálculo de impuesto de renta, si alguna asociación supera el monto de ingresos brutos de 112.070.000 colones al año, va a estar afecta al 30% sobre aquella porción de ingresos que, como bien indicó Daniel, tiene que estar relacionada con operaciones realizadas con terceros, ¿verdad? O de operaciones que no estén realizadas con los asociados. Básicamente, tomemos en cuenta que si ese monto de ingresos no supera los 112 millones, va a tener que ir a pagar el impuesto en forma escalonada por los primeros 5.286.000, el 5%, sobre el exceso de los 5.286 hasta los 7.930, el 10%, y luego el 15% sobre los 7.930 y los 10.573.000 y el 20% sobre los 10.573.000. Esos son para asociaciones que no superen ingresos brutos por 112.070.000 colones. Como parte de la renta bruta que forma parte de los ingresos que tienen los contribuyentes en el impuesto sobre la renta, obviamente van a ser todos aquellos derivados de actividades lucrativas, obviamente de fuente costarricense, ¿verdad? Las ganancias y pérdidas de capital que se puedan haber realizado, el tema de las ganancias o pérdidas por diferencial cambiario o incrementos de patrimonio que no hayan tenido su justificación en ingresos debidamente registrados. Como parte de las exclusiones de la renta bruta que no forman parte de la renta bruta, básicamente todo lo que sean operaciones realizadas con contratos de bienes o capitales localizados fuera de Costa Rica, todo lo que tiene que ver con el apartado de ganancias y pérdidas de capital del capítulo 11, sobre todo tomando en cuenta de que este tipo de rentas en el tanto no estén afectas con la actividad principal grabada en el impuesto a las utilidades, estas se tienen que declarar por separado en el capítulo 11 como rentas del capital mobiliario, inmobiliario, ganancias y pérdidas de capital. Y esas que se declaran bajo esas declaraciones no se tienen que incorporar en la declaración de 101. Bueno, en la norma se establece las donaciones, herencias, legados que no están considerados como parte de la renta bruta y los dividendos en el caso de que la sociedad sea otra sociedad domiciliada en Costa Rica o no esté sujeta al pago del impuesto. En este caso, las asociaciones solidaristas, pues evidentemente se refiere a la parte, digamos, de los excedentes que reciben los asociados, que sí estarían grabados con una retención en la fuente, de acuerdo con el monto que el asociado vaya a recibir. Como les mencionaba, en el caso de las asociaciones solidaristas que mantienen, muchas de ellas, una gran parte de sus ingresos provienen de inversiones hechos a través de títulos valores en diferentes instrumentos financieros. Este tipo de inversiones ya tienen una retención en la fuente que se va a considerar impuesto único y definitivo, de manera tal que este tipo de ingresos no van a tener que ser considerados como ingresos gravables para efectos de la declaración de 101 del impuesto a las utilidades. La mayor parte de estos rendimientos ya con la nueva ley están gravados en el 15%. Habrán algunos casos excepcionales donde, dependiendo de la fecha de emisión de los títulos, todavía estén afectos a la retención del 8%, de acuerdo con el transitorio de la ley, que se les mantuvo esa retención para esos títulos que ya habían sido emitidos antes de la entrada en vigencia de la ley 9635. Como cualquier otro contribuyente, pues obviamente la asociación también va a tener que declarar todo lo relacionado con sus gastos de operación que sean necesarios para la generación de ingresos,
en la medida en que estos sean útiles, necesarios y pertinentes, ¿verdad? Y que no se trate de gastos que no estén relacionados con su actividad lucrativa. Eso es un requisito importante para que el mismo sea gasto deducible, que se hayan aplicado las retenciones y pagado los impuestos correspondientes que establece la ley, en el caso de lo que tiene que ver, por ejemplo, con salarios que superen el mínimo exento, ¿verdad? O si hubiera alguna contratación con proveedores del exterior que hayan generado de alguna manera rentas de fuente costarricense, a las que haya tenido que aplicárseles, por ejemplo, una retención de remesas al exterior. Y por supuesto que tengan su respaldo de todos esos gastos con comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria, emitidos por cada uno de sus proveedores. Dentro de la información que se tiene que considerar para efectos de la declaración, tomemos en cuenta que hubo un momento en que en 2018 el CONACYF había eximido, digamos, de la fiscalización, digamos, de su jefa a algunas asociaciones solidaristas, básicamente estableciendo un límite, muchas de ellas que tenían que ver con el monto de los activos administrados, que fueran de más de 35.000 millones de colones, para efectos de valorar que fueran supervisados por la SUGEF. No obstante, el sector tuvo, digamos, acercamientos con los entes relacionados al CONACYF, al SUGEF, y en junio del año pasado fue que precisamente ya reconoció SUGEF la naturaleza jurídica de las asociaciones solidaristas y fue clara en decir que estas se van a regir únicamente por la ley de asociaciones solidaristas y que al tener un carácter social y que no son entidades financieras, pues quedan completamente excluidas de la fiscalización y supervisión, en este caso de la SUGEF. Esa intención se tenía sobre todo para meter las asociaciones solidaristas más grandes, pero bueno, finalmente estas asociaciones quedaron digamos, libres de esa supervisión, que eso era un tema, digamos, importante porque de llegar en algún momento a cambiar esta norma y que llegan a ser reguladas para efectos de renta, las asociaciones eventualmente, pues en ese caso tendrían que ir a integrar todas las rentas del capítulo 11 en el impuesto a las utilidades. En este momento no es el caso debido a que van a seguir regidas expresamente por lo que establece la ley de asociaciones solidaristas. En cuanto al capítulo 11 de rentas del capital y ganancias y pérdidas de capital, que es uno de los capítulos de la ley que le aplica a las asociaciones solidaristas sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque obtienen rentas de esta naturaleza. Básicamente, tiene que ver con las rentas del capital inmobiliario para aquellas asociaciones que tengan algunas rentas provenientes de alquileres de algunos subarrendamientos, arrendamientos de bienes inmuebles, que de acuerdo con la norma se tienen que declarar y pagar en este caso el 15% sobre la base del 85% del ingreso, con un 15% de gastos que otorga la ley como gasto deducible para este tipo de rentas. Para el caso de las rentas del capital mobiliario, que básicamente tiene que ver en el caso de las asociaciones con todos los dineros que obtienen producto de la, digamos, de todo lo que tiene que ver con inversiones, ¿verdad? Inversiones que se hayan hecho a través de los diferentes instrumentos financieros, que ya van a tener retención en la fuente, van a formar parte de esas rentas del capital mobiliario. Y en caso de que tengan, por alguna razón, algunas rentas de bienes muebles, ¿verdad? Que también tendrían que declarar bajo este capítulo de rentas del capital mobiliario. Bueno, en la ley se menciona que ahí están también contemplados todo lo que tiene que ver con los regímenes obligatorios de pensiones, el tema de la distribución de la renta disponible, en este caso serían los excedentes para efectos de los asociados, que para ellos va a ser rentas del capital mobiliario, donde la asociación va a ser la responsable de servir como agente de retención. Y como les mencionaba, el apartado de ganancias y pérdidas de capital, que básicamente se va a referir a todo aquel cambio o variación en el valor del patrimonio que vaya a tener la asociación solidarista con motivo de cualquier alteración en la composición de ese patrimonio que puede darse derivado de la venta, por ejemplo, de participaciones en fondos de inversión
o en este caso de algún instrumento financiero que le genere alguna ganancia o pérdida de capital. Cada una de estas rentas tendría que ser declarada en un formulario especial que para estos efectos sería el de 125 para rentas del capital mobiliario, que se declararía mensualmente o en el momento en que se genere esa renta, dependiendo, no hay una periodicidad, pero se tiene que hacer dentro de los 15 días del mes siguiente al momento en que se genere esa renta. Lo mismo sucede con las rentas del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas de capital, específicamente las rentas de capital mobiliario en el formulario de 149 y las de ganancias y pérdidas de capital en el formulario de 162. Bueno, que ya están nuevamente disponibles en el ATV, que estuvo fuera de servicio por algunos meses, producto del hackeo, pero ya estas declaraciones están habilitadas para poderse presentar oportunamente. Uno de los temas importantes que, sin lugar a dudas, nos ha tenido a todos los contribuyentes que tengan operaciones en moneda extranjera, tanto posición activa como pasiva, tiene que ver con el diferencial cambiario. Y las asociaciones solidaristas no están exentas de esto. Aquí todavía tenemos, digamos, una diferencia de criterio, por lo menos con la administración tributaria, precisamente por estas dos normas que les estoy mostrando en la pantalla. La ley de renta en su artículo 5 es muy clara en establecer, con relación al tratamiento del impuesto a las utilidades, de que todas las diferencias de cambio, ya sean de activos o de pasivos, que vayan a resultar entre el momento de realizar cada operación y la percepción del ingreso o pago del pasivo, o el diferencial que se genere al corte del cierre del periodo fiscal va a constituir parte de la renta bruta y por lo tanto va a ser un ingreso gravable o un gasto deducible. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, del diferencial cambiario cuando estamos hablando del capítulo 11 de rentas del capital, sobre todo relacionado con el capítulo de inversiones, en este caso de rentas del capital mobiliario, donde si yo tengo inversiones en títulos valores que están en moneda extranjera, la norma lo que dice para ese capítulo 11 es que esas van a formar parte, como hecho generador, todas las diferencias de cambio generadas derivadas del capital y las ganancias y pérdidas de capital que hayan sido realizadas. Y dentro de esas se van a comprender las diferencias de cambio que se originen entre activos y pasivos que se hayan generado entre el momento de realización de la operación y la percepción del ingreso o pago del pasivo. O sea, ¿qué significa eso? Que en la medida que yo esté declarando el diferencial cambiario con base en el capítulo 11 de rentas del capital, yo tendría que declarar únicamente el diferencial que efectivamente realicé. ¿Qué es lo que yo realicé? Bueno, de acuerdo con el reglamento se estableció que la realización se da cuando haya cambio de moneda o cuando haya una renovación en otro instrumento que puede ser en la misma moneda o en otra diferente. Entonces, si una asociación solidarista liquida una inversión en dólares para pasarla a colones, el diferencial cambiario de ese instrumento se tiene que declarar como gravable hasta el momento en que yo lo realice, partiendo de que yo lo tendría reconocido dentro del capítulo 11 como una renta del capital y no como un ingreso grabado en el impuesto a las utilidades. Algo que tal vez se ha discutido mucho, pero eso no fue modificado en la ley, es la definición de lo que tenemos que entender por ganancia o pérdida realizada. Es precisamente, por ejemplo, cuando yo renuevo un título valor y lo mantengo en la misma moneda, donde claramente uno pensaría razonablemente de que no hay ahí en esos casos no habría una realización por diferencial cambiario en vista de que yo sigo manteniendo la moneda, pero al haber cambiado o renovado por un título o un instrumento diferente, puede ser por el mismo monto, pero condiciones de plazo, de tasa, que hayan cambiado, eso implica realización, de manera tal que cuando yo voy a renovar un título, aunque sea en la misma moneda, la norma quedó establecida de que en ese momento también yo tendría que ir a declarar la ganancia o pérdida por diferencial cambiario. Algo que sí es importante, y ahora vamos a ver unos ejemplitos, hoy tenemos un problema con la declaración de 162, que es donde tendríamos que ir a declarar este tipo de ganancias y pérdidas de capital, del capítulo 11 por diferencial cambiario, porque ese formulario de 162 no está diseñado para yo declarar ganancias o pérdidas por diferencial cambiario. Generalmente están diseñadas para vender
bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Donde yo genero una ganancia capital, pero no necesariamente para efectos de diferencial cambiario, precisamente porque ahí nos establece el monto de la base sobre la cual tengo que calcular el monto en dólares, el tipo de cambio inicial, el tipo de cambio final, la variación de tipo de cambio y poder determinar esa variación. O sea, la declaración a mí no me permite poder presentar esa información y de hecho es algo que, bueno, yo estaba en contacto con la Cámara de Bancos, Cámara de Emisores, Cambolsa, para poder plantear la tributación que nos aclare esta limitación práctica que se tiene para poder declarar esas ganancias o pérdidas de capital que se están generando con el tema del diferencial cambiario. Como les comentaba, estos ejemplos muy sencillos simplemente para efectos de mostrarles a ustedes el efecto que tendría, por ejemplo, cuando yo hago una venta de una parte de una cartera, de un título, no sé, que yo tenía hipotéticamente de dos títulos, uno de 500, otro de 100, vendí de eso 350. Yo tengo un tipo de cambio base, que es el que hice el registro original de la transacción, y el día de la venta el tipo de cambio pues subió. En este caso 52 colones, que sobre el monto de la venta, los $350, pues tendría que yo ir a declarar una ganancia por diferencial cambiario de 18.200. Pero como les menciono, hoy la declaración de 162, que es la que debería utilizar para eso, yo no tengo una base para poder determinar, bueno, el tipo de cambio inicial era 500, el final 552, la variación fueron 52 colones, el monto de la base en dólares era 350, para yo declarar ese monto. Hoy simplemente me dicen cuál es el costo, precio de venta y la diferencia, si me da más, es ganancia y pago el 15 o si es menos, pues eso es una pérdida que tendría derecho a amortizar durante 3 años. Vamos a tener casos donde también voy a ir a vender, diga que yo hice una venta al costo, o sea, tenía $1,000 y vendí los mismos $1,000, pero hay solo una variación a nivel de tipo de cambio, que en este caso esa variación por tipo de cambios entre los 6.45 y los 6.17.30 me va a generar esa ganancia por diferencial cambiario que en principio también debería ser grabable y reportable en el impuesto a las rentas del capital como ganancias y pérdidas de capital. Pero como les digo, hoy, o sea, hasta donde yo sé, nadie está declarando este tipo de ganancias o pérdidas precisamente por la dificultad o que la declaración no nos está permitiendo hacer específicamente incluir este tipo de información en detalle. Tenemos casos también donde puede ser que yo haya vendido, no al costo, sino vendí y generé una ganancia, ¿verdad? En este caso algo que valía 1,000, lo vendí en 1,200, generé una ganancia de 200, pero además hay un tema de diferencial cambiario que se generó entre el valor inicial de la inversión y el valor final de la venta, que tengo que descomponerlo del total de la ganancia a reportar, que son los 157,000, hay un componente diferencial cambiario que corresponde a la variación del tipo de cambio por la inversión inicial de los $1,000, que también tendría que ir a reportar. Entonces, a pesar de que yo puedo decir que tengo una ganancia capital, vean que aquí está compuesta por dos elementos. Una ganancia realmente que puedo identificar que fueron $200, para hay otra que está relacionada con el tema del diferencial cambiario. Y habrán casos que ya algunos me han comentado donde yo tengo ventas con pérdida, donde yo tenía un título valor con un costo, lo vendí a un precio menor, yo perdí en dólares, pero que a la hora de yo convertir esos dólares al tipo de cambio de venta, resulta que yo más bien tuve una ganancia, porque la diferencia cambiaria es mayor al monto de la pérdida que yo tuve por el valor nominal de la inversión en dólares. Entonces, al final, en vez de tener una pérdida, realmente tuve una ganancia porque el aumento en el diferencial cambiario fue mayor que el efecto que me generó la pérdida cuando yo hice la venta del título. Entonces, hay casos que en la vida real tenemos como estos, donde también existe esa imposibilidad práctica de poder tener que ir a declarar este tipo de operaciones que ya se están dando en el mercado y que nosotros esperamos que debido a esa imposibilidad no vaya a ser tributación, que el día de mañana venga y nos vaya a establecer algún tipo de riesgo, y por eso es que queremos que la tributación aclare eso, porque nosotros creemos que ese formulario de 162 tiene que ser modificado para que todos los contribuyentes, y digo todos, somos todos, porque ahí no hay ninguna excepción, capítulo de rentas del capital,
cualquiera que tenga operaciones en moneda extranjera debería tener que declarar el diferencial cambiario como ganancias y pérdidas de capital. Ok. Una vez dicho eso, es importante recordar un poco el papel que tiene la asociación como agente de retención, ¿verdad? Para ver qué tipo de retenciones tiene que aplicar a los asociados, y dentro de esas claramente están aquellas que tienen planes de ahorro con sus asociados, donde les pagan algún tipo de rendimiento, ¿verdad? Donde la ley estableció un límite exento de esos ingresos para esos asociados de un 50% salario base, que hoy el salario base está en 462.200, quiere decir que si el monto del rendimiento es menor a 231.100, estaría exento, pero si el rendimiento supera ese monto, yo tengo que ir a pagar un 8%. Entonces, en un ejemplo, donde un asociado, suponiendo que a final de año se ganara 1.155.500 de un rendimiento que haya hecho en algún fondo de ahorro, que yo sé que es un monto alto, pero para efectos del cálculo simplemente yo tendría que calcular el 8%, retenerle 73.952, enterar ese impuesto al fisco y darle la diferencia, en este caso, al asociado, que es el que tendría que soportar esa retención producto de ese tipo de inversión de acuerdo con la norma. En cuanto a los excedentes, que es una obligación que prácticamente las asociaciones tienen todos los años, de acuerdo con los acuerdos que tome la asamblea de socios en cuanto a la distribución de dividendos, se estableció una tarifa, digamos que progresiva, donde se va a aplicar un 5% en el tanto el monto del excedente sea equivalente a un salario base o menos, o sea, ¿verdad? Como les decía, que estaba en 462.200. Si el excedente sobrepasa ese salario base hasta 2 salarios base, ese monto de retención va a tener que ser de un 7% sobre el total. Aquí no es escalonado, sino que le aplicaría el 7 a todo. Perdón, si es escalonado, es sobre el exceso. Digamos que el primer salario base pagaría 5, el exceso sobre el segundo salario base pagaría el 7 y el exceso sobre 2 salarios base pagaría el 10. De hecho, aquí vamos a tener un ejemplo para verlo en términos numéricos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un asociado que tenga un excedente de 1,5 millones, tiene que ir a pagar el 5% por el primer salario base, que está en 462.200, y sobre esa porción habría que retenerle 23.110. Sobre el segundo salario base, que va de los 462.200 a los 924.400, pagaría el 7%, y en ese caso serían 32.554. Y finalmente, el resto del dividendo tendría que pagar un 10%, que es la tarifa máxima, que serían sobre 924.400, el 10% serían 57.560 en total. Por la diferencia, ¿verdad? Por la diferencia que ya completa el 1.500.000. Entonces, ese es un ejemplo donde el impuesto a reportar serían 113.000 colones 24, y a depositar al asociado sería la diferencia una vez retenido ese impuesto. Eso es más o menos en cuanto al tema de renta. En cuanto al tratamiento del IVA, les comento que para aquellas asociaciones que tienen operaciones mercantiles, ¿verdad? Adicionales a las comunes que todos conocemos de ahorro y crédito, van a tener la obligación de tener que presentar el formulario de 104 de la declaración jurada de impuesto al valor agregado, siempre y cuando obviamente estas actividades que están realizando estén sujetas al pago del impuesto, ¿verdad? Todo. De igual manera, en aquellos casos donde, a pesar de que las asociaciones solistas están exentas de emitir factura electrónica, si hay una resolución que emitió tributación, donde básicamente sí se tienen que emitir comprobantes electrónicos cuando la asociación haga transacciones de ventas que sí estén grabadas con el impuesto. Estén sujetas, y por lo tanto en esos casos se tiene que emitir la factura electrónica correspondiente para poder entregarla, en este caso al cliente, al asociado, y declarar el impuesto del IVA que corresponde.
Obviamente, si estamos hablando de la factura electrónica, tenemos que cumplir con todo el deber del formato, que ya sea a través de un proveedor externo o del sistema gratuito de tributación para efectos de emitir esos comprobantes, y identificar todas aquellas ventas y compras que estén asociadas a la actividad del impuesto, es decir, todo aquello, y sobre todo estoy relacionado con aquellas asociaciones que tienen actividades comerciales distintas, adicionales a las que normalmente se realizan de ahorro y crédito, poder identificar cuáles son todas las compras y ventas asociadas a cada una de esas actividades para hacer estas declaraciones para cada una de ellas, que tienen que estar además debidamente inscritas con un código de actividad especial en Registro Único Tributario. ¿Qué tomar en cuenta para efecto de la venta de bienes y prestación de servicios? El hecho de que establece la norma, ¿verdad? De que yo sí tengo que tener eso como una actividad habitual, que la que se dedica normalmente una empresa o persona con ánimo mercantil de forma pública, continua y frecuente. Y básicamente se va a considerar que van a ser contribuyentes de este impuesto todos aquellos que ordenen, tenga una ordenación de todo lo por cuenta propia de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, recursos humanos, para invertir en la producción, distribución, comercialización o venta de bienes o prestación de servicios. Importantísimo, si bien es cierto, esto no va a ser una charla detallada de IVA, sí es importante tomar en cuenta para esas asociaciones que sí están grabadas con IVA, las limitaciones al crédito fiscal del IVA, que no dan derecho a crédito, aquellas que no estén vinculadas directamente con esa actividad que está grabada, que tenemos que cumplir con los requisitos formales de la factura electrónica, en el caso de que tenga descuentos respaldados con notas de crédito, si tengo importaciones respaldados con la declaración única aduanera, y en caso de que adquiera algunos bienes que estén grabados a nivel de fábrica mayorista de aduanas, pues aplicar el derecho a crédito según establece el factor que determine la administración tributaria. Y por regla general, cuando voy a tener derecho a crédito, solamente en aquellas operaciones y servicios que estén sujetas al pago del impuesto o no exentas, porque habrán casos donde si yo tengo ingresos que no están grabados con el impuesto, no voy a tener derecho a crédito, o si en algún caso alguna asociación tenga que vender algunos productos que tengan tarifa reducida de IVA, tendrían que aplicar el crédito únicamente en la proporción de esa tarifa respectiva. Y ahí entraríamos entonces en la aplicación de lo que conocemos como prorrata para determinar ese crédito fiscal. Hay algunas que nos dan derecho a crédito pleno en caso de ventas de bienes y servicios a la caja, a las municipalidades, si hago exportaciones, si estoy en régimen de zona franca, venta de productos de canasta básica y algunas instituciones específicas que la ley establece que estarían cubiertas para tener excepciones y tener derecho al crédito pleno. Entonces, como les decía, el crédito pleno significa que yo voy a tener derecho al 100% del IVA que yo pagué en esa factura, siempre que esté relacionado con una venta grabada. En los casos en que yo adquiera bienes o servicios exclusivamente para realizar operaciones que no tienen derecho a crédito, ese IVA se diría como parte del costo de ese bien o servicio y no lo podría acreditar si no lo puedo asociar directamente a un ingreso grabado con IVA. Y en operaciones, como les decía, con tarifa reducida, donde yo solamente voy a tener derecho a aplicar como crédito la misma tarifa a la que yo grabo esa venta. Y la diferencia del impuesto de IVA pagado se tendría que reconocer como parte del costo que yo estoy pagando en esa compra. Y cuando tengo una combinación de ingresos grabados con IVA, con derecho a crédito, sin derecho a crédito, o algunas con tarifa reducida, yo tengo que aplicar las reglas de proporcionalidad para determinar la composición de mis ventas grabadas, tarifa plena, tarifa reducida, exentas, o aquellas que me den derecho a crédito pleno, para poder ir a determinar esa proporción y aplicar el factor de prorrata a las compras que vaya realizando en el periodo y hacer el ajuste de la prorrata al final en el mes de diciembre, como lo establece la norma. Bueno, tomar en cuenta que obviamente para efectos de calcular el IVA vamos a tomar en cuenta todo el impuesto de operaciones generadas por las ventas que van a generar el débito y vamos a restarle el total de los créditos relacionados con las compras aplicando las diferentes tarifas de IVA que correspondan según el servicio o el bien que estemos transando y la diferencia del impuesto neto entre ese débito y crédito de lo que vamos a pagar para
en forma conjunta para cada una de las actividades que vaya a llevar a cabo la asociación y que se tienen que declarar de manera separada en la declaración de 104. Y tal vez para ir complementando, para darles espacio a ustedes a que puedan hacernos preguntas sobre los temas que hemos ido cubriendo, repasar un poquito. Ya todos sabemos que el sistema de Hacienda han sido restablecidos. Recién, antier, ya se restableció también el sistema TRAVI, ya el TICA, ya está la TV. Pero es importante, pues, recordar algunos temas que pueden estar pendientes relacionados con las acciones de contingencia en cuanto a emisión de comprobantes electrónicos, el registro único de contribuyentes, todo lo que tenga que ver con la gestión de exenciones, la presentación y pago de declaraciones y la suspensión temporal de plazos sobre aquellos lineamientos para la atención de algunas gestiones que estuvieron, pues, suspendidos durante ese periodo en que se dio el hackeo, donde recordemos que básicamente se había establecido un plazo para hacer los trámites de inscripción, modificación o desinscripción de 10 días. Bueno, ya ahora el ATU está dispuesto para hacer eso. Aquellos que hayan presentado, por ejemplo, desinscripciones, que hayan presentado en forma física ese requerimiento ante la administración, pues no tienen que hacer nada, ese trámite se le va a dar continuidad normalmente. Y los que necesiten describirse en forma retroactiva, pues deberán presentarlo en el mismo plazo del formulario de 140 a través de un correo electrónico que emitió la Administración Tributaria para esos efectos. Para aquellos contribuyentes que utilicen el sistema gratuito de factura electrónica, pues tenían que revocar y generar una nueva llave criptográfica, generar el usuario y la contraseña para proceder a emitir y enviar los comprobantes y sustituir los comprobantes que se hayan emitido por contingencia, ¿verdad? Los que se han emitido temporalmente, con los formularios definitivos del sistema de facturación. Y lo mismo cuando eran sistemas de facturación privados que tenían que cumplir también con esos mismos requisitos. Y finalmente, recordar la prórroga para la presentación y pago de las declaraciones. En el caso de grandes contribuyentes, se les dio plazo del 13 al 24 de junio para presentar declaraciones de IVA marzo, abril y mayo. Y en el caso de la masividad de contribuyentes, que es donde podemos estar, digamos, la mayor parte de todos nosotros, hasta el 24 de junio había tiempo para presentar la declaración de marzo, y del 27 de junio al 1 de julio la de abril, y del 4 al 8 de julio la de mayo. Esto se refiere a la presentación de las declaraciones, no hacia el pago, esperando que el pago obviamente se haya realizado oportunamente dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se dio el mes del hecho generador del pago de ese impuesto. Pagos parciales se había ampliado hasta el 30 de junio, mañana, y las sociedades inactivas, que se les amplió el plazo de presentación de su declaración hasta el 16 de agosto. Bueno, eso sería. A veces en una hora es complicado sacar muchos temas que son muy delicados, pero bueno, hicimos el esfuerzo y pues quedamos a sus órdenes para poder atender las consultas que ustedes nos hayan planteado. Muchas gracias, David y Daniel, por esta presentación tan amplia. Estoy seguro que es de muchísimo valor para todos los que nos acompañan hoy. Aquí tenemos algunas preguntas, entonces, si quieren, se las voy pasando. La primera, uno de los participantes nos decía, para confirmar, ¿el pago de renta solamente sería sobre los ingresos brutos relacionados con actividades mercantiles? Sí, efectivamente, actividades mercantiles realizadas obviamente con terceros, ¿verdad? O sea, que no sean realizadas con los propios asociados. Esas son las que quedaron grabadas con, en este caso, con el impuesto sobre la renta. No sé si Daniel quiere ampliarlo un poquito, pero básicamente es eso. Sí, nada más para tener en cuenta que por una consulta específica que se planteó vía 119, el patrono también se considera un tercero. Entonces, tener presente que las actividades que generen ingresos que provengan del patrono, o aparte del aporte del patronal, ¿verdad? Por supuesto que eso va directamente al patrimonio y no es exactamente el ingreso, pero todas las actividades que vengan directamente del patrono, qué sé yo, si yo le alquilo al patrono el servicio de transporte o el servicio de comedor y es la propia empresa la que lo cancela, eso también se considera una actividad con terceros. Y básicamente es lo que hago con los propios asociados, lo que estaría, digamos, exento.
Perfecto. Después por ahí también nos preguntaban, en caso de que una asociación genere un proyecto de compra de terreno para luego segregar, construir y financiar a los asociados, ¿cómo sería la obligación tributaria en el tanto se logre por etapas este proyecto? Sí, Brian, ya eso, digamos, eso es característico, digamos, de una compañía similar que hace un proyecto de, digamos, de desarrollo inmobiliario, donde compra terreno, lo desarrolla. Ahí lo que habría que hacer es, porque muchas asociaciones tienen, o sea, lo hacen con un fin propio dentro de la asociación solidarista para beneficio de los propios asociados, ¿verdad? Y en ese caso tenemos que diferenciar eso, porque no es lo mismo que yo lo haga con un fin mercantil y comercial de desarrollar un proyecto, comprar un terreno, desarrollarlo, ¿verdad? Preparar toda la obra urbanística para venderlo y que la asociación se beneficie, pero esos compradores podrían ser cualquier persona. Eso yo tendría que ir a declararlo, obviamente, en el impuesto a las utilidades. Pero si yo lo hago a través de un programa específico para los empleados, ¿verdad? Los asociados, que no sean terceros, estaríamos considerando de que esa es una actividad que estaría cubierta por la ley de asociaciones solidaristas como CENTA. Perfecto. Y sobre esta misma línea, las comisiones que se obtienen de convenios con terceros son gravables y deben ser reportadas únicamente en la D101. Sí, sí, si es convenios con terceros, bueno, habría que ver, digamos, qué tipo de convenios pueden ser, ¿verdad? Pero habría que ver cada caso concreto, pero, o sea, no sé qué ejemplo podría ser, Daniel, no sé si te ocurre alguno. Sí, Que hayas es que visto. a veces se comisiona, por ejemplo, por poner como productos en consignación. Entonces, a veces hay asociaciones que dejan productos en consignación y se las ofrecen a sus afiliados, y aparte el financiamiento, que es lo normal que se ofrece, no sé, qué sé yo, de electrodomésticos o no sé, ese tipo de línea blanca o muebles, ese tipo de cosas que se venden, aparte del financiamiento que se da, que sería una actividad que no estaría sujeta, no pagaría, la asociación se suele dejar un porcentaje de esa venta. Entonces, el porcentaje de esa venta sí lo cancelaría una tercera persona. Sería un ingreso, digamos, adicional que se recibe, y en ese escenario, pues sí, con la norma en la mano y bajo el escenario más estricto, sí sería grabable. Perfecto. Después por aquí también nos preguntan, la asociación que tiene ingresos por administrar la misma, el cual se genera factura electrónica a la empresa, ¿puede utilizar el gasto por las cargas sociales relacionadas a los salarios que se pagan con ese ingreso? Vamos a ver si entendí esa pregunta. O sea, entiendo que es una acción solidarista que obviamente tiene su propia planilla para gestionar toda la actividad, y obviamente esa planilla está reportada en cabeza de la asociación y va a formar parte de los gastos y costos que esa asociación tiene. A mí me parece que eso es un gasto útil, necesario y pertinente, porque está directamente como un gasto necesario para poder administrar toda la operación que genera los ingresos. Ahora, si hay un tema que es importante tomar en cuenta. Si ese gasto solamente está vinculado con generación de ingresos que están exentos, pues nosotros simplemente no vamos a tener derecho a deducir un gasto si el ingreso está exento. Pero en la proporción en que yo tenga ingresos grabados, yo debería en la misma proporción tener que asignarle gastos deducibles. O sea, ¿qué me explico con esto? Una asociación que solo tiene ahorro y crédito para los asociados y tiene su propia planilla, acordémonos que ese ingreso va a estar exento. Entonces, no quiere decir que voy a tener derecho al gasto porque no tengo ingreso con el cual pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, ese gasto pues, no estaría asociado a un ingreso gravable, no sería deducible. Pero si además de esa actividad realiza otra con terceros que sí esté grabada, y esa misma planilla es la que sirve para poder administrar y establecer esas negociaciones, a mí me parece que porcentualmente, proporcionalmente al monto de ingresos, yo debería tener derecho al gasto de esa planilla como gasto deducible por un tema de asignación de gastos asociados a ingresos gravables y gastos deducibles que están en el artículo 7 de la ley 11 del reglamento. Entonces yo lo haría proporcionalmente en función de qué porcentaje de ingresos gravables, si fuera, no sé,
un 40% de mis ingresos gravables con renta, pues ser consecuente que el 40% de mis gastos asociados a esa planilla sean deducibles. Pues ambas planillas van a servir para generar algunos tipos de ingresos, tanto los exentos como los gravados. Perfecto, muchas gracias. Después por aquí también nos consultan, cuando se reciben los aportes del patrono, ¿se debe emitir una factura o con un recibo de dinero suficiente? No, eso es un recibo de dinero porque eso no es un ingreso para la asociación, eso es un aporte patronal que no requiere de una factura electrónica. Perfecto, y igual relacionado con las facturas, aquí también consultan que si deben de emitir una factura electrónica por cualquier tipo de ingreso que reciba la asociación. Vamos a ver, las asociaciones están, de acuerdo con una resolución que emitió tributación, están exentas de emitir factura electrónica, salvo que sus ingresos están grabados con IVA. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando yo le cobro los intereses sobre los préstamos a los asociados, esos intereses están exentos de IVA, yo no necesito ni estoy obligado a emitir una factura electrónica por ese ingreso. Pero si, como decía Daniel, si yo tengo la tienda ahí donde vendo productos que están grabados con el impuesto, aunque sea un asociado o un tercero el que compre, yo estoy obligado a emitir la factura electrónica con el respectivo IVA en esos casos donde el ingreso sí esté afecto al pago del impuesto. Perfecto. Y relacionado con el IVA, ¿se debe reportar los ingresos por intereses sobre préstamos asociados en la declaración del IVA? A mí me parece que sí, son ingresos exentos por ley, entonces sí deberían de estar reportados en la declaración de IVA, pero como ventas exentas, ¿verdad? Que no va a tener una afectación a nivel del cálculo del impuesto, pero sí a nivel, digamos, de la declaración, tener que mostrarlo, porque bien que mal es un ingreso y está dentro de la norma considerado como un ingreso exento. Entonces sí debería estar contemplado dentro de la declaración de 104, como una venta exenta. Perfecto. Y aquí ya tal vez para ir cerrando, tenemos otra relacionada con el IVA también, y nos preguntan que en el caso del descuento de facturas, todavía no se realiza la retención al tercero. Es la asociación quien reporta el interés anticipado y aplica el porcentaje de renta que le corresponda. Este tipo de ingresos solo se reporta en la declaración de renta y mes a mes es en la del IVA. Sí, en esta supongo que lo que hacemos es, entiendo que, no sé, un tercero tiene una factura por cobrar y va y descuenta la factura con la asociación, me traen una factura por 1.000.000 de colones, yo le pago 900.000, digamos, y me va a ganar 100.000. Ese ingreso, en la medida que son facturas, obviamente de terceros, ya sea del patrono, muchas veces funciona con el propio patrono, que es el que descuenta sus facturas de ventas a crédito con la asociación. Como bien decía Daniel ahora, esas serían transacciones de esas comisiones grabadas con el impuesto. Y es que el tema del factoreo creo que está exento del IVA en la norma. Entonces, esa comisión, pues, no estaría sujeta al pago del impuesto, pero, y tampoco, digamos, en este caso sí estaría sujeta al pago de renta. Habría que declararla como una venta exenta, porque en la ley específicamente estaban los descuentos de factura como un servicio exento, pero a nivel de renta no. Entonces habría que declararlo gravable en una y exento en la otra, pero en ambas declararlo como corresponde. Perfecto. Bueno, con esto hemos abarcado la mayoría de las preguntas. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a David y a Daniel por esta información brindada de tanto valor. Recuerden que a través de nuestras alianzas estratégicas podemos asesorarles en estos temas, agendando una sesión con nuestros especialistas. En caso de estar interesados, pueden contactar a su asesor patrimonial o bien contactarnos por nuestros canales de comunicación. Aprovecho para agradecerle una vez más a David y a Daniel por acompañarnos el día de hoy. Y como último punto, también le agradecemos a los participantes si nos pueden ayudar completando la encuesta. Recuerden que Mercado Valores somos su gestor patrimonial de confianza y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Wow.